Sara García es coordinadora de la Alianza e Incidencia Política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Nos acompaña desde San José, en Costa Rica. Sara es salvadoreña, ha adelantado todo este proceso con otras organizaciones de mujeres, de derechos sociales, etcétera, etcétera, y también además con personas que se han ido sumando durante estos años para que se haga justicia. Es salvadoreña, nos acompaña desde Costa Rica. Sara, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Telesur, por este espacio y por esta oportunidad de contar lo que ha sucedido en ese primer día de audiencia y de la esperanza que significa para las salvadoreñas y para todas las centroamericanas esta lucha por la justicia y dignidad. Para toda nuestra América Latina, muy pendientes de ello. ¿Y cómo fue este primer día de audiencia, Sara? Cuéntanos. Este primer día de audiencia hubo mucha expectativa, acompañamiento. Desde el movimiento feminista, defensoras de derechos humanos, nos hemos organizado para estar en la audiencia, en un plantón permanente. Desde la sombría centroamericana por los derechos sexuales y derechos reproductivos y también las organizaciones colitigantes, hemos estado acuerpando a la familia de Beatriz en este momento histórico. Este día también se dio a conocer el testimonio de la mamá de Beatriz, Delmi, quien contó desde su perspectiva, desde su propia historia, lo que significó la negación del servicio de aborto para Beatriz, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió Beatriz a partir de la espera innecesaria, a partir de los 81 días de hospitalización, de amenazas de criminalización y de estar sometida a violencia institucional. Todo porque El Salvador sigue siendo uno de los pocos países que penaliza totalmente el aborto. Fue Sara, muy importante también escuchar la declaración del doctor Ortiz, el médico tratante, el médico que atendió a Beatriz en el primero y en el segundo embarazo. El doctor Ortiz contó cómo, a pesar de que él estaba de acuerdo y recomendó la interrupción del embarazo porque la vida y salud de Beatriz estaba en riesgo, porque estaba gestando a un feto sin cerebro que no era viable, cómo él, a pesar de esto, no pudo hacer nada porque está de manos atadas. De hecho, el doctor Ortiz elevó el caso a un comité de 15 médicos del hospital de maternidad en aquel momento. Los 15 médicos estaban de acuerdo con ese aborto terapéutico y sin embargo no fue posible. Están de manos atadas, tienen miedo y esto es otra de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. tu percepción acerca de cómo recibió toda esta información la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mañana continúa, tendrán que tomar una decisión, pero bien sabemos que se pueden tomar un tiempo y realmente no Sí. es corto, porque así bien conocemos cómo se dan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy, en esta especie de, digamos, de carómetro, ¿cuál fue tu percepción con respecto a la información que recibieron de primera mano? Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de las Américas, ha sido muy receptivo de cada uno de los elementos que se ha brindado en este juicio. Además de esto, es importante señalar que para el caso de Beatriz, ya hace 10 años, cuando se estaba todo el proceso de su lucha, en esos 81 días, el sistema interamericano se había pronunciado con unas medidas cautelares y con unas medidas también de parte de la Corte, que eran unas medidas provisionales. Son medidas que el sistema interamericano otorga cuando hay un riesgo de vida, cuando hay un riesgo de dañar la integridad física de las personas. Y en este caso, nosotros consideramos que la Corte ya tiene un antecedente en donde ha reconocido que hay violaciones a derechos humanos. Por tanto, nosotras esperamos que la sentencia de la Corte pueda generar las medidas de no repetición. Para nosotras, una de las medidas de no repetición fundamental es que cambien esas disposiciones del Código Penal que criminalizan y que penalizan totalmente el aborto, que se pueda cambiar esa legislación. Ya lo ha hecho El Salvador en otros casos. Quiero comentar
la importancia del sistema interamericano y particularmente de la Corte, porque las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, para el caso del Mozote, que es un caso que ha sido muy importante para nuestro país, que tiene que ver con una masacre muy dolorosa, la Corte condenó al Estado salvadoreño y decretó medidas de no repetición como la reforma y la derogación de la ley de amnistía. Es decir, la Corte puede decretar medidas que impliquen cambios en leyes que son injustas. La penalización absoluta del aborto es una ley injusta y nosotras esperamos que a partir de lo que se ha aprobado, porque ha quedado en evidencia la tortura, los tratos crueles que enfrentó Beatriz por la penalización absoluta del aborto, ha quedado claro cómo el gremio de salud no puede hacer nada, cómo a las mujeres se les somete a las violencias institucionales. Entonces ahora le toca a la Corte emitir una sentencia, por un lado que condena al Estado salvadoreño, pero por otro que repare a la familia y que esta historia no se repita. No se repita nunca más. Sara, si Beatriz en el año 2013, valga recordar además que Beatriz pierde su bebé y 4 años después ella fallece de neumonía. Pero si en ese momento ella decide abortar clandestinamente, ¿qué habría sucedido judicialmente? ¿Cuántos años habría pasado en la cárcel? ¿Por cuánto tiempo habría sido condenada? Eso es muy importante que se logre señalar, porque ¿qué es lo que pasa en el país? Las mujeres jóvenes, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres de la zona rural, son las que se enfrentan la peor parte de esta legislación. Y si Beatriz hubiese buscado un aborto, y de hecho cuando ella estaba en el hospital, le decían, vos vas a ser la primera que va a ir a la cárcel por andar pidiendo un aborto. Hubo amenazas. Lo que ha pasado en el país, hay mujeres que han enfrentado penas de 30, 40 y hasta de 50 años de cárcel por emergencias obstétricas, por partos prematuros no asistidos, por abortos espontáneos incluso, porque lo que sucede en el país es que también se cambia la tipificación del delito y se considera homicidio cada uno de esos casos. Nosotras de la agrupación ciudadana hemos acompañado la lucha por la libertad de las mujeres que han sido violentadas, que han sido perseguidas por la justicia patriarcal salvadoreña. Y si Beatriz hubiese dicho, bueno, si en este hospital no me dan este aborto, voy a buscar en otro lado, voy a buscar un servicio, ella pudo haber sido criminalizada. Lo que sucede es que en el cuerpo de Beatriz, en los cuerpos de las mujeres que viven en situación de pobreza, pues también ahí se profundiza esta discriminación que es interseccional. Una discriminación transversal. El caso de Teodora que llegó a la Amnistía Internacional, ¿sentó alguna jurisprudencia, de alguna manera, por lo menos alguna lección, algún debate nacional? Si lo que estamos observando es que la justicia sigue igual de ultraconservadora, afectando directamente la salud de las mujeres. Sí. De hecho, estamos en la actualidad, la agrupación ciudadana, hemos logrado la libertad de 70 mujeres del 2009 a la fecha. Y eso ha sido con una serie de estrategias jurídicas, políticas, de incidencia, pero también me parece que es clave comentarles que nosotras fuimos acompañantes también del caso de Manuela, que es un caso que también llegó a la corte y ya el Estado fue condenado por el caso de Manuela, una mujer que fue denunciada del hospital público, que fue esposada a una camilla del hospital, que se le impuso una pena de 30 años y que cuando ya estaba en la cárcel se dieron cuenta que lo que realmente tenía era un cáncer linfático y ella muere privada de libertad en el pabellón de reos del Hospital Rosales. Ese caso también llegó a la corte y de hecho recientemente se ha cumplido el primer año de esta sentencia. En esta sentencia del caso de Manuela, el Estado fue condenado y la Corte reconoció que hay un contexto que criminaliza, que hay un contexto que persigue a las mujeres. Decretó como de medida de no repetición política de secreto profesional en donde se genere un marco claro para que los médicos no denuncien a las mujeres desde los hospitales públicos y además de eso, política sobre emergencias obstétricas para que no exista esa violencia que enfrentó Teodora, que enfrentó Manuela.
Esto es un proceso que ahora mismo estamos impulsando en la implementación, porque esa es otra lucha. Son luchas de largo aliento que implican pues todos estos momentos en el sistema. Claro, y un cambio además de pensarse como sociedad, como institucionalidad en todo su conjunto. Por eso te pregunto, ¿cuál es la razón, cómo lo han evaluado ustedes, cómo lo han visto ustedes y reflexionado para que esta situación no haya cambiado? Hay casos emblemáticos como nos estabas contando, pero el sistema judicial no cambia, sigue en esta postura ultraconservadora y patriarcal. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Sí, nosotras consideramos que es lamentable las perspectivas conservadoras. Hemos escuchado también lo que se comentaba desde El Salvador, desde el corresponsal en El Salvador, de la postura que ha sostenido la actual Asamblea Legislativa. Y creo que esto da cuenta de las alianzas conservadoras que los gobiernos han construido para sostenerse y mantenerse en el poder. Alianzas conservadoras con la jerarquía de la Iglesia Católica, con iglesias evangélicas, que hacen que los derechos de las personas y sobre todo los derechos de las mujeres queden en un segundo plano. Y de hecho, hacen que se nos trate como ciudadanas de segunda categoría, en donde se nos considera objetos de reproducción y no sujetas de derecho. Entonces, esa noción patriarcal que genera y construye alianzas conservadoras es la que hace que se perpetúen marcos normativos tan restrictivos, tan violentos, y que es por eso para nosotros es tan importante una sentencia de la Corte, porque es el máximo tribunal, porque es de obligatorio cumplimiento, porque puede generar transformaciones, porque ya agotamos las instancias también a nivel nacional. Cuando uno llega a la Corte es porque ya recorrimos todo un camino en el marco nacional en donde no fue posible acceder a la justicia. Y es por eso que ahora el caso se conoce en este tribunal. Y es por eso que para nosotras genera esperanza, porque es un camino claro que puede transformar este marco restrictivo, no solo para nosotras, sino para todos los países donde está penalizado absolutamente el aborto. Honduras, Nicaragua, Haití, Surinam, República Dominicana, que siguen siendo los países más restrictivos en esta América. En todo caso, la esperanza será también un asunto, Sara, te lo pregunto, de largo aliento, porque la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría de la coalición oficialista, ha dicho que se va a mantener, que no hay ningún cambio en el sistema judicial, y bueno, es el gobierno de Nayib Bukele. Creo que habrá que esperar la sentencia porque son de obligatorio cumplimiento. Definitivamente, como usted bien lo dice, son procesos de largo aliento. Nosotras venimos con el caso de Beatriz ya 10 años de lucha, 10 años de acompañamiento a la familia, de lucha jurídica, de lucha social, de lucha por la memoria. Y sabemos que hoy en la Corte, en estas audiencias, esta lucha no termina. De hecho, vamos a esperar unos meses para recibir la sentencia, parte de la Corte, y luego de esto viene todo el proceso de implementación. La Corte establece plazos para algunas medidas de no repetición y de reparación, que pueden ir de meses a años incluso. Entonces, sabemos que es un proceso, pero que al estar en esta instancia definitivamente nos garantiza la no repetición y el obligatorio cumplimiento, que para nosotras será muy importante seguir contando con la solidaridad del movimiento feminista, con toda esa fuerza. Creo que ahora que hemos estado en el marco de esta audiencia y de esta lucha, hemos vuelto a reafirmar cómo las redes salvan y que ahora, así como hemos visto la marea verde en el sur, en México, pues la marea verde está ahora en Centroamérica, porque Beatriz es la posibilidad que se generen transformaciones y que se pueda acceder al aborto en aquellos países donde no se permite ninguna de las causales. Porque es una verdadera contradicción. Un Estado que dice que se mantiene la restricción absoluta de la interrupción del embarazo, en este caso, por ejemplo, por asuntos de salud, por salvar la vida, pero lo que sucede al final de cuentas es que se produce la muerte. Es una verdadera contradicción. Nos decías además, Sara, que ustedes, además de todo este trabajo en red, han logrado la liberación de más de 70 mujeres. En este momento, ¿cuántas mujeres están en la cárcel salvadoreña por esta situación o por situaciones similares? Sí.
En ese momento, nosotras estamos acompañando dos mujeres que siguen criminalizadas. Hay dos mujeres que se enfrentan a estas consecuencias. Además de esto, hay otras mujeres que estamos acompañando, que son procesos que están abiertos, pero que hemos logrado que no sean criminalizadas o que sus procesos no sean llevados desde la cárcel, sino con una medida sustitutiva. Son 7 mujeres que estamos acompañando, que están en proceso y además estamos acompañando un caso que tiene que ver con mortalidad materna de una mujer a la que se le negó un aborto. Ella estaba enfrentándose a un embarazo ectópico, es decir, que se aloja fuera del útero y no tuvo el servicio oportuno y falleció. Y ahora mismo pues estamos acompañando a su madre para buscar justicia también a nivel nacional por el caso de esa mujer que no tuvo acceso a un aborto de manera oportuna, a pesar de que se trataba de un embarazo ectópico, que ese es el absurdo de nuestro país. Incluso aquellos embarazos que son inviables y que ponen en riesgo la vida, que están afuera del útero, en el sistema salvadoreño actual, tiene que dejar de haber latido del corazón fetal para que el médico pueda hacer la interrupción, pueda hacer la intervención. Y esto puede a veces ser demasiado tarde. Es una tremenda injusticia, no hay otra forma de expresarse con esto que nos estás contando y además con los casos que estamos viendo cómo en la vida cotidiana se siguen presentando en tu país. Sara, este jueves continúa esta audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros seguimos muy pendientes en el servicio informativo de Telesur y aquí en Noticia. Muchísimas gracias, Sara. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias por Muchas esa gracias. oportunidad y seguimos informando desde San José. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches.